David Cameron. Alicia Castro, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Y bienvenida. Muchas gracias. La reentré después de tantos años de un programa político, ¿eh? Sí, cierto. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias por elegirnos. Gracias a ustedes. Bueno, ¿qué le pareció la reunión de Macri con Cameron? Bueno, yo creo que con la liviandad que lo caracteriza, Macri habló de una muy linda reunión. Very nice, tradujeron en los periódicos británicos, lo cual es bastante peculiar, y calificó así a un encuentro donde el gobierno argentino no elevó su reclamo por Malvinas. Creo que es un gran retroceso, creo que es una muy mala reunión para la Argentina, sobre todo porque, primero, quiero decir que me parece coherente con las expresiones de Macri hace unos años, un reportaje que se reprodujo recientemente. Macri dijo que en el año 97, dijo que textualmente no entiendo esto de las soberanías, y agregó que siendo la Argentina un territorio tan vasto, no sería simplemente un déficit adicional las Islas Malvinas. Coherente con esa posición, cuando llega a la presidencia no le otorga prioridad al tema. Luego el gobierno británico, el gobierno del Reino Unido hizo un comunicado, dijo textualmente: el primer ministro dejó claro que nuestra posición sigue siendo la misma y que el referéndum dejó claro que los habitantes de las islas quieren seguir siendo británicos. Es decir, una reunión que el presidente Macri considera muy linda, después de la cual el presidente Cameron deja establecido que no va a haber diálogo ni negociación sobre Malvinas, porque la posición quedó fijada en el referéndum del 2013. Y el gobierno argentino no hace ningún comunicado, no hace ninguna expresión de la soberanía nacional, ni siquiera contesta que el referéndum no tiene ninguna validez legal y el referéndum no cambia la naturaleza de la controversia de soberanía que tienen la Argentina y el Reino Unido. Por otro lado, bueno, ya de formas creo que empezó muy mal Macri, porque yo vi no sé si usted lo vio o si ustedes lo vieron, no sé si lo vio Cisneros, un video de Macri que publicó el diario The Telegraph, y él le dice, se sienta con Cameron y le dice: estoy muy contento, en inglés, de iniciar una nueva etapa with England, dice, con Inglaterra. Es decir, ignoró que estaba hablando con el primer ministro del Reino Unido, que tiene 4 naciones. Una de ellas es Inglaterra, la otra es Escocia, la otra es Gales y la otra nación es Irlanda del Norte. O sea que ahora eventualmente tendría que manifestar que también tiene deseos de iniciar una nueva relación con las otras 3 naciones. Parece grosero que un jefe de Estado ignore eso, porque además hay una dinámica muy particular en los últimos años entre las relaciones entre Irlanda del Norte e Inglaterra, entre Escocia, que se ha querido separar justamente del Reino Unido, sí, etcétera, que el presidente también ignoró. Y las formas, cuando se trata de reuniones de esta envergadura, tienen también mucha importancia. Andrés Cisneros, para usted, ¿cómo ha sido esta reunión? ¿Positiva? ¿Sirve? ¿No sirve? ¿No hubo, como dice Alicia Castro, un fuerte reclamo por parte del presidente Mauricio Macri sobre Cameron, que lo tenía ahí? Mire, no es mi función defender a Macri, y tampoco estoy interesado, seguramente tampoco ella, en pelearme con la señora Castro. Me parece que la gente, los argentinos, están bastante hartos de que nos peleemos por Malvinas y no ver que tratemos de buscar puntos en común. De manera que la conozco como una persona inteligente y seguramente estamos todos los argentinos tratando de ver qué podemos hacer como una política común, no esta semana, no mañana, no el lunes, pero empezar a trabajar por una política común. Yo creo que si el primer ministro británico tuvo que decirle a la prensa británica que había ratificado la posición británica en la reunión, debe ser porque alguien se lo reclamó, si no, no lo hubiera dicho. Bueno,
La segunda cosa es la siguiente. Lo voy a corregir a usted, si me permite. Sí. No es cierto que el sistema del El paraguas. paraguas sea dejémoslo para más adelante. El paraguas no lo instaló Di Tella. El Lo paraguas instaló Caputo, ¿no? tampoco. ¿No? Se empezó a trabajar el concepto en la época de Alfonsín. Lo negoció con los británicos García del Solar. Y finalmente se instaló, bueno, ya siendo Cavallo canciller, y Di Tella heredó esa política en la cual creía, por otra parte. Bueno, pero no es exacto que el Pero paraguas... la sensación que hay, Andrés, discúlpeme, y ahora le voy a preguntar también la opinión a... La opinión que hay es que vamos a hacer otros negocios y Malvinas, la soberanía la dejamos ahí a un costado. Eso es una opinión equivocada y estoy tratando de explicar el por qué es equivocada. El asunto es así. Nosotros no podemos forzar a los ingleses a discutir soberanía. No podemos. No lo pudo el kirchnerismo, no lo pudo el menemismo. Hace 180 años que no podemos. Por razones que son obvias. No podemos forzarlos. No se quieren sentar. Bien. Muy bien. Los ingleses no nos van a devolver la soberanía por una gentileza. Nos van a devolver la soberanía porque no van a tener más remedio que hacerlo. Van a ser forzados a sentarse a negociar. ¿Cuándo? Cuando la Argentina sea un país tan importante en el mundo que Inglaterra no la pueda seguir ignorando. Es así de simple. Ahora, esa Argentina está muy lejos todavía. Todavía no somos esa Argentina. Bueno, va a pasar muchos años, mucho más que Macri, y que varios presidentes posteriores de Macri, para que la Argentina sea un país tan fuerte en el mundo que Inglaterra tenga que sentarse sí o sí a negociar. Ahora, Mientras tanto, Sí. lo que tenemos que decidir los argentinos es si queremos transitar ese camino de manera hostil, recíprocamente hostil, o buscando coincidencias, negocios, inversiones, convivencia, que vayan generando un clima para que dentro de muchos años la discusión de soberanía llegue de una manera más natural y no de una manera hostil. Ahora, hoy por ejemplo me decía, que hablábamos esta mañana con Alicia Castro en radio, ella me decía, las condiciones estaban dadas para que el momento de comenzar a presionar sean ahora. Mire, yo creo que pocas veces después del conflicto de 1982 hubieron tan buenas condiciones Sí. para que hubiera un diálogo. Y lo digo porque acabo de venir de cumplir funciones como embajadora en el Reino Unido. Durante los gobiernos Kirchner se logró un inédito apoyo internacional a la cuestión Malvinas. No es solamente América Latina y el Caribe que rechaza tener un enclave colonial al sur de nuestro continente. Es también el mundo entero. En las reuniones de países latinoamericanos y africanos, en las reuniones de países latinoamericanos y árabes, en todas las cumbres G77, China, Rusia, India, etc. La comunidad internacional en pleno, que quiere ponerle fin al colonialismo, apoya la resolución 2065 y las 40 resoluciones subsiguientes de las Naciones Unidas. Ese apoyo es inédito, por un lado. Por otro, hay condiciones internas dentro del Reino Unido que también son inéditas. Hace muy pocos días, el líder del laborismo, es decir, el número 2 de la política británica, Jeremy Corbyn, que tiene un apoyo masivo, ha dicho que el Reino Unido tiene que sentarse a negociar con la Argentina y que no hacerlo en el siglo XXI sería ridículo. Hay ciudadanos que además, descontentos con los cortes económicos y con la política de ajuste del gobierno conservador, no quieren ver sus impuestos invertidos en una enorme base militar que hay al sur de nuestro continente. Macri pareció olvidado, parece que no es un tema relevante, que nosotros tenemos en nuestras Islas Malvinas 1.500 soldados británicos, un submarino nuclear, misiles, taifuns, helicópteros, etcétera, lo cual causa el estupor de los pacifistas dentro del Reino Unido, así como los ambientalistas dentro del Reino Unido también están descontentos con la perspectiva de que haya explotación de hidrocarburos sin infraestructura en el continente, lo que puede ser un daño ecológico muy importante. Es decir, que nuestra causa, Malvinas, no coincido en absoluto, Cisneros, con que nosotros no seamos un país que se puede sentar de igual a igual como dos naciones soberanas a discutir lo que manda la Constitución Nacional. No entiendo de qué tipo de crecimiento está hablando usted. Por cierto, no el que se logró cuando usted era vicecanciller.
De modo que Macri, que es un hombre que en el breve tiempo que está en el gobierno parece muy desapegado de la ley, debiera tener su límite en la Constitución Nacional, que dice que la nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas y que la recuperación de los territorios y que el efectivo ejercicio de la soberanía constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Es decir, no puede haber una reunión entre dos mandatarios. Además, una reunión que era fundacional, había una expectativa internacional. Era la primera vez que se reunía con el primer ministro británico. Tenía un escenario de apoyo dentro y fuera del Reino Unido. Tendría que haber hecho un reclamo consistente con la Constitución Nacional y con lo que el pueblo argentino espera. Andrés. Mire, es cierto que año a año la posición argentina en el mundo va creciendo en su respaldo moral y legal, jurídico. Lo que yo sostengo es que todavía no es suficiente para forzar a los ingleses a sentarse a discutir. Si lo fuera, si fuera así, si está tan listo, se hubiera hecho hace 6 meses, hace un año, cuando la embajadora estaba en Londres. No se hizo porque no se pudo. No es verdad que los países en el mundo seamos todos iguales. Somos todos iguales en base al derecho. Jurídicamente somos todos iguales. Pero el mundo se mueve también en base a la fuerza y los ingleses tienen mucho más fuerza que nosotros y nosotros no tenemos suficiente peso internacional para forzarlos a discutir. Es así de simple. Los ingleses, los británicos, perdón, se dan el lujo de desoír a Naciones Unidas y no pasa nada. Si un país como Argentina desoyera a Naciones Unidas... No pasa nada si lo dejamos pasar. ¿Usted me permite redondear? Sí. Por supuesto. Si el país que desoyera a Naciones Unidas fuera Argentina, sería terriblemente sancionado, como lo fue también en el año 82. De manera que es ingenuo pensar que la Argentina está en condiciones reales, no jurídicas, reales, de forzar a Gran Bretaña a sentarse a discutir. Yo creo que esto redondea la respuesta que yo quiero darle a la señora. Ahora, el tema acá, porque también ellos hablan a través de este comunicado del Foreign Office de que hicieron el referéndum, de que los Kell perdieron su opinión, que quieren ser... Pero digamos, a nivel de la propia ONU, la opinión de los Kelper, porque acá en algún momento también en la Argentina algún grupo de intelectuales y pseudointelectuales dijeron, no, tenemos que valorar la opinión de los Kelper, hay que escuchar la opinión de los Kelper. Son convidados de piedra, en realidad. El grupo de los 17. Sí, son convidados de piedra. Sin duda, nuestro conflicto con Gran Bretaña y nuestras discusiones con Gran Bretaña. Mire, yo creo que yo no los llamo Kelpers, los habitantes de las Islas Malvinas, y además tendríamos que hacer una distinción entre ellos. La mayoría de ellos son británicos llegados hace poco tiempo, muchos de ellos son británicos que llegan a hacer negocios a las Islas Malvinas, así como los argentinos tienen prohibido hacer negocios o tener propiedades en las Islas Malvinas. Es decir, habría que distinguir entre las distintas generaciones de habitantes de las Islas Malvinas. Ellos tienen muchos derechos y la Argentina se los reconoce y también la Constitución Nacional se los reconoce. Y creo que hay una falacia cuando se dice que hay un hostigamiento, que hay un maltrato, que hay una falta de reconocimiento, en que la controversia es territorial. Los habitantes de las Islas Malvinas son británicos, pueden seguir siendo británicos, pero si están en un desean. territorio que no les pero corresponde. El territorio claro. no es británico. Es decir, además la Argentina, claro. Nosotros publicamos en la embajada un libro, hicimos mucha gestión con el 150 aniversario del asentamiento de los galeses en la Patagonia Argentina. La Argentina es el país que más descendientes de británicos de toda Latinoamérica tiene. Y, por ejemplo, los galeses son una muestra del respeto, de la amistad y de las oportunidades que la Argentina les brinda y les ha brindado. No existe un hostigamiento hacia ellos. La controversia no es con los habitantes de las Islas Malvinas. La controversia es territorial. ¿Y qué caminos hay que explorar? Mire, la mayor herramienta que los británicos tienen para retener Malvinas es nuestra división interna de los argentinos. Los argentinos debemos trabajar internamente para tratar de tener una política de Estado. Pero eso no se ha conseguido ahora, digamos, no es una política de Estado ya Malvinas desde el 94 está incorporado incluso a la Constitución.
eso es parte de una política de Estado. Es decir, en la Constitución argentina se establece una serie de principios y de aspiraciones. Ahora, ¿cómo maniobrar esos principios? ¿Cómo hacerlo? Por ejemplo, ¿paraguas o no paraguas? Esa discusión debería generar finalmente alguna política de Estado de paraguas o no paraguas. Pero mientras nosotros sigamos discutiendo internamente y tengamos un frente dividido, los británicos se fortalecen en su posición. ¿Sirve para algo esta postura del paraguas, Alicia? Hay muchas negociaciones que se pueden hacer con paraguas. Por cierto, las negociaciones de Menem en el 95 fueron malas porque permitieron que pudieran hacer exploración unilateral los británicos en materia de hidrocarburos. Por eso el presidente Kirchner renunció a ese acuerdo, denunció el acuerdo. Pero se pueden hacer negociaciones bajo paraguas, ¿cómo no? Pero no desplazar el tema de la soberanía de la agenda. Yo creo que después de esa reunión que tuvieron el presidente argentino y el primer ministro británico, tendrían que haber hecho un comunicado conjunto, porque esas necesidades que también comprende Cisneros u otros, que el primer ministro Cameron tiene hacia su pueblo, Macri se las está olvidando hacia el pueblo argentino y hacia la Constitución Nacional. Mire, tendrían que haber hecho un comunicado conjunto donde dijeran que iban a tocar varios temas, además de Malvinas. Pero lo que ha sucedido en esa reunión es que no presentó Macri como prioridad el tema Malvinas. El gobierno británico dejó bien en claro que no se va a sentar a dialogar ni a discutir y van a seguir negociando. Es decir, han desplazado Malvinas de la agenda bilateral. ¿Privilegió la foto Macri antes que el reclamo de Malvinas? De venir de Davos con un álbum de fotos, decir, estuve con Cameron, estuve con el vicepresidente, estuve con aquel, y mostrar antes que un reclamo duro y contundente? Yo creo que no. Mire, mencionó la señora Castro el tema de las negociaciones de la época nuestra, que sí tuvieron buenos resultados. Por ejemplo, el pesquero. ¿El acuerdo pesquero? Sí, los cardúmenes, bueno, entran en aguas dominadas por los británicos, entran en aguas indisputadamente argentinas, en fin, hacen su vida natural. Y corríamos el peligro de que cada uno pescara todo lo posible y termináramos perjudicando al recurso. Entonces lo que hicimos fue un acuerdo con los británicos por el cual Argentina se quedaba con 2/3 de la pesca y Gran Bretaña con 1/3, el resto restante. Bueno, y eso se mantuvo durante años y permitió que el recurso no fuera depredado. Pero los británicos no cumplen con el acuerdo. No, ese acuerdo fue levantado por el doctor Kirchner. También él lo levantó. Entonces, los británicos no lo cumplen porque no lo cumplimos tampoco nosotros. Y el recurso está bastante perjudicado y con peligro de ser depredado. Entonces, no toda negociación con los ingleses es una entrega de la patria. ¿Y las explotaciones petroleras? Las petroleras nunca se hicieron. Hubo exploraciones, investigaciones. Los isleños en general hacen un ruido terrible con la Rock Hopper y compañía. Y después no viene nadie. Porque en realidad todavía, y mucho menos con un barril de petróleo de $29, las posibilidades de extraer petróleo de Malvinas de manera rentable son muy remotas. Alicia. Bueno, hay otro problema con las exploraciones petroleras que efectivamente se han desanimado por la caída del precio del barril, pero yo creo que tiene que ver no solo con los recursos que son propios de los argentinos, sino que tiene que ver además con que un derrame en una infraestructura débil, como sería una plataforma offshore sin logística, sin vinculación con el continente, podría ser un desastre ecológico en el continente, en Argentina continental. Yo creo que esta fortaleza de la que menciona Cisneros, el modo en que Argentina se puede hacer fuerte no es cediendo la palabra, no es desplazando el tema de la soberanía, sino mostrando su soberanía política, su independencia económica y sobre todo en una relación continental dentro de un fortalecimiento de nuestro continente que también Macri desprecia profundamente. Bueno, obviamente yo no creo que eso sea cierto. Es decir, nadie está proponiendo desplazar la discusión de soberanía.
nadie está proponiendo renunciar a la soberanía, ni mucho menos. Mire, es muy importante que los argentinos nos pongamos de acuerdo en alguna política de Estado de Malvinas, entre otras cosas, porque en el siglo XXI corremos el serio peligro de que una discusión semejante a la de Malvinas se transfiera a la Antártida Argentina. Y los ingleses aspiran al mismo sector de Antártida que nosotros, un poco más grande inclusive. Y lo hacen en base a que están en Malvinas. Entonces, es decir, que eso para nosotros Malvinas es nuestro territorio, es un sentimiento nacional, queremos recuperarlas. Para los ingleses, ¿esto qué sería? ¿Solamente estratégico? Básicamente es un posicionamiento estratégico. Básicamente es un posicionamiento geopolítico. Claro. Además de que es una fuente de recursos naturales. El Atlántico Sur es el espacio más vacío del mundo. Bueno, el gobierno Kirchner ha hecho avances, por ejemplo, con proyectos como Pampa Azul, etcétera. Yo creo que, por supuesto, en las discusiones hay que incluir el Atlántico Sur. Y cuando tanto se habla de que los isleños tendrían que ser parte de las discusiones, yo creo que eso tiene una fácil solución si los gobiernos se sientan y si el gobierno británico coloca a los isleños como parte de su delegación, así como el gobierno argentino tiene derecho a integrar su delegación como mejor le convenga. Lo que no se puede hacer es aceptar a los isleños como una tercera parte porque no tienen el derecho a resolver. Eso se hizo en los 90. En los 90 varios isleños formaron parte de las negociaciones que terminaron en el 99 con la firma de los tratados. Eran ciudadanos británicos que estaban elegidos por los británicos, no una tercera parte. Y la señora Castro tiene razón, y coincido con ella hace muchos años en este tema, en que es un tema continental. Es decir, la solución del Atlántico Sur va a pasar por un frente que hagamos con Brasil, con Uruguay, hasta con Chile, que viene por el Pacífico, para defender el Atlántico Sur y el Polo Sur en lo que corresponda a nosotros. Bueno, les agradezco a los dos por traer un tema de mucha actualidad y de un sentimiento de nosotros a seguirlo analizando y que ojalá, por favor, se pueda mantener siempre allí en el tapete. Gracias, Alicia. Muchas gracias. Y Cisneros, cuando hablen del continente, no se olviden de Venezuela. Yo creo que Venezuela está muy claramente en la opinión de todos los argentinos. Gracias, Andrés, también. Gracias, Alicia. Bueno.